If you're a custodial supervisor at a local high school, you know that cleanliness is key, and that the best place to get cleaning supplies is from Grainger. Grainger helps you stay fully stocked on the products you trust, from paper towels and disinfectants to floor scrubbers. Plus, you can rely on Grainger for easy reordering, so you never run out of what you need. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Your kids could get free or low-cost health coverage from Medicaid or CHIP. Even if you've applied before, they may be eligible now. Kids up to age 19 are covered for checkups, vaccines, dentist visits, hospital care, and more. And if they already have Medicaid or CHIP, remember to renew every year. Visit insurekidsnow.gov or call 877-KIDS-NOW. Paid for by the U.S. Department of Health and Human Services. Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil. Yo soy Juan Jesús Pleguezuelo y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te mando un caluroso abrazo. Espero de corazón que estés bien, ya sea trabajando en el gimnasio, yendo al trabajo, quizá paseando por el campo. Te deseo que estés teniendo un buen día. Y si no estás teniendo un buen día, voy a intentar distraerte en los próximos minutos y ofrecerte una agradable compañía. Bueno, empecemos con el programa, pedazo de tema. Seguimos hablando sobre los dioses griegos. Te voy a dejar en las notas del programa los episodios ya dedicados a este tema por si quieres darle más contexto. Hoy vamos a hablar de Zeus, un dios golfo, un dios sin moral, sin ética, un dios movido por sus pasiones, por su instinto, bueno, como el resto de dioses griegos. Y es que esto nos llama la atención. Desde nuestra perspectiva cristiana, pensamos en un dios que premia lo bueno y castiga lo malo. Bueno, pues los dioses griegos no eran así. Los dioses griegos estaban tremendamente humanizados en tanto en cuanto se dejaban llevar por sus pasiones y por su instinto. No piensan en lo que está bien o en lo que está mal, piensan en lo que quieren hacer y en lo que ellos desean hacer, y así se comporta el rey de los dioses, así se comporta Zeus. Hoy vamos a hablar de Zeus y su relación con las mujeres. Tuvo varias esposas, y tuvo un montón de amantes, y tuvo un montón de escarceos, y directamente también forzó a mujeres, abusó de mujeres, violó a mujeres. A algunas las rapta y las viola, a otras las viola directamente, a otras se disfraza de alguien conocido de la chica para engatusarla, acercarse a ella y entonces violarla. Alguien podrá pensar, caramba, vaya, o sea, ¿cómo? Los griegos elegían como rey de los dioses a un dios que violaba. ¿Qué pasa? Es que estos griegos hacían apología de la violación y por eso eligen como rey de los dioses a un dios que viola y fuerza a las mujeres. No creo que sea eso. Como ya he explicado en muchos episodios, los mitos y relatos religiosos tenían una función en la antigüedad, y es la de explicar el mundo que rodeaba a la persona de entonces. No tenían cultura, no tenían ciencia, no tenían libros, no sabían de dónde venían, y la manera de explicarse y responder a preguntas ¿qué somos?, ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos?, ¿por qué estamos aquí?, es crear mitos religiosos. Y probablemente Zeus no sea más que el recuerdo de un líder tribal que hacía por lo que podrían y seguramente hacían los líderes tribales: tener a todas las mujeres de la tribu para sí. O sea, no pensemos en ninguna visión idealista del Paleolítico. Seguramente el líder de la tribu del Paleolítico hacía eso. Todas las mujeres de la tribu estaban para el líder, para su voluntad. A lo mejor luego, aparte, podrían tener otras parejas, pero primero era el líder paleolítico, el líder de la tribu del Paleolítico, el que podía estar con todas las mujeres. Bueno, esto es algo que ha pasado a lo largo de la historia. El caso más conocido, sin duda alguna, es el de Gengis Khan. Con tantas mujeres estuvo que hoy un sexto de la población mundial es descendiente de Gengis Khan. En la Biblia tenemos el caso del rey Salomón, al que se le atribuyen también cientos de esposas. Y en España tenemos el caso de
Los que sois en España, tenemos otro que ha estado con todas las mujeres que ha podido y más. O sea, no sabemos de dónde sacó el tiempo. Todos los que estáis en España ya sabéis a quién me refiero. En España tenemos un señor que, madre mía, o sea, ha estado con más mujeres que Gengis Khan y que Zeus y que todos juntos. Ya sabéis quién es, sí, ese. Bueno, pues seguramente Zeus es eso, el recuerdo y la personificación de ese líder que tenía a todas las mujeres para sí. Según los mitos, se le atribuyen entre 90 y 100 mujeres, pero recordemos un poco la historia de Zeus. Pensemos que al inicio estaba solo Gea. Gea engendra a su hijo Urano, y Gea se casa con Urano, se casa con su propio hijo, y tienen como hijos a los titanes, pero Urano tiene miedo porque hay una profecía que dice que uno de sus hijos lo va a destronar. Así que, ¿qué hace Urano con su hijo? Encierra a los hijos en el vientre de su esposa, Gea, que es la personificación de la tierra. Consigue Gea convencer a uno de sus hijos para que se rebele contra el padre, y es Cronos quien acepta el reto. Así que Gea le fabrica una hoz para el hijo. ¿Y qué hace el hijo? Una noche en la que Urano va a yacer con Gea, su hijo Cronos se acerca con la hoz y castra a su padre Urano. Y coge su miembro y lo arroja al agua. De la sangre que cae al agua nacen los gigantes, y de los testículos que caen al agua nace nada menos que Afrodita. Entonces, Cronos consigue hacerse con el puesto de rey de los dioses y se casa con su hermana Rea. Y Cronos y Rea tienen los siguientes hijos: Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidón y Zeus. De nuevo, Cronos le dan una profecía, y es que uno de sus hijos lo va a destronar. Así que, ¿qué hace Cronos? Él se come a sus propios hijos. Un día, Rea, cansada de que Cronos se coma a todos sus hijos, engaña a su marido, y cuando nace Zeus, coge Rea, se lo lleva a la isla de Creta y le da a su marido una piedra. Cuando Zeus, que se cría en Creta con unas ninfas y la cabra Amaltea, crece, consigue con un veneno introducírselo a su padre Cronos y hacer que Cronos vomite a todos sus hijos. Y aquí sus hijos, todos los hermanos, le declaran una guerra a su padre Cronos y a sus tíos. Y entonces aquí empieza la titanomaquia. Finalmente ganan los dioses olímpicos, de manera que Zeus se queda como rey del cielo, Poseidón como rey del mar y Hades como rey del inframundo. ¿Qué hace Zeus? Se casa con su propia esposa Hera. Y con Hera tiene los siguientes hijos: Hebe, Ares, Ilitia, Eris y Hefesto. Stop. Para, tranquilo, espérate. No le des al stop. No le des al stop. Tranquilo, que sé que te ha volado la cabeza. Voy a resumirlo. Tenemos 3 generaciones de dioses: Gea y Urano. Los primeros son Gea y Urano. Y Urano encierra a su hijo en el vientre de Gea. Uno de sus hijos consigue rebelarse, Cronos. Cronos le declara la guerra a su padre y consigue vencerlo. De manera que la siguiente generación es Cronos y Rea. Cronos y Rea, ¿vale? Cronos, de nuevo, por una profecía, decide comerse a sus hijos para que ninguno lo destrone. Uno de ellos consigue escapar, Zeus. Y Zeus y sus hermanos le declaran la guerra a su padre y ganan. Y entonces la siguiente generación, que es la de los dioses olímpicos, es Zeus y Hera. Repito, tenemos Gea y Urano, luego Cronos y Rea, y luego Zeus y Hera. ¿Vale? Esas son las 3 generaciones de dioses que hemos visto. Y entonces aquí tenemos a un Zeus que ya digo, está con todas las mujeres que puede. Su esposa principal fue Hera, pero antes de Hera parece que tuvo otras. Hay mitos que dicen que tuvo otra esposa y hay otros mitos que dicen que no, que esas diosas fueron escarceos amorosos. Atentos, vamos a hablar de quiénes son las primeras esposas de Zeus antes que Hera. Y fíjense, atentos, a ver qué conclusión sacan de aquí. Zeus se casa con la diosa de la prudencia. Se casa también luego con la diosa de la justicia. Luego se casa con la diosa de la belleza. Luego se casa con la diosa de la agricultura. Luego se casa con la diosa de la memoria. Luego se casa con la diosa de la maternidad. Y por supuesto con cada uno de ellos tiene hijos. O sea, ¿qué nos dice esto? El rey de los dioses casándose con la prudencia, con la justicia, con la belleza, con la agricultura, teniendo hijos con cada uno de ellos, etcétera, etcétera. De nuevo, estos mitos
son mitos para explicar el mundo de entonces, la realidad que el griego vivía. Además también sirven sirven para explicar la psicología humana y el comportamiento humano. Como pueden ver, para cada comportamiento, cada sentimiento, cada emoción, la mitología griega también asigna una deidad. Por ejemplo, la prudencia. Por ejemplo, la memoria. Para esos aspectos de la psicología humana, los griegos asignan una deidad. ¿Para qué? Para poder explicar por qué nos comportamos como nos comportamos y por qué somos seres tan complejos. Hoy sí existe una carrera para explicar nuestro comportamiento humano. Y aún así, tampoco terminamos de entendernos. Bueno, pues los griegos, ¿qué hacían? Crear mitos para podernos entender. Entonces, decíamos que Zeus, por ejemplo, se casa con Metis, que es la diosa de la prudencia. Pero escucha una profecía, y es que uno de sus hijos lo va a destronar. Recuerden que esto ya le ha pasado a su padre y a su abuelo. Aquí cada rey de los dioses escucha esa profecía de que uno de sus hijos lo va a destronar. ¿Cómo actuó su abuelo? ¿Cómo actuó su abuelo Urano? Cogiendo a los hijos y metiéndoles en el vientre de su esposa. ¿Cómo actúa Cronos? Comiéndose directamente a los hijos. Pues ¿qué hace Zeus cuando escucha que uno de los hijos de Metis, diosa de la prudencia, lo va a destronar? ¿Qué pensáis que hizo? Pues no, yo creo que no había acertado, porque este fue más allá. Se traga a su esposa embarazada. Se traga a su esposa embarazada. Y dentro de Zeus continúa el embarazo y esa criatura sigue creciendo y sale de Zeus. ¿Qué criatura sale directamente del cuerpo de Zeus, en concreto de la cabeza de Zeus? Atenea, diosa de la sabiduría y diosa de la guerra también. Qué interesante. Zeus, que se casa con la prudencia, tienen una hija que sale de la cabeza de Zeus y es diosa de la guerra y la sabiduría. Esto es interesante, la alegoría que puede surgir de aquí, como del rey de los dioses y de la prudencia sale la guerra y la sabiduría. Entonces, Zeus también se casa con Temis, la justicia, y tiene los siguientes hijos, las Horas, que son las estaciones, y las Moiras, que son las diosas del destino. Zeus también se casa con Eurínome, que es diosa de la gracia y la belleza. ¿Y quiénes son las hijas de este encuentro? Las Gracias. También se casa con Deméter, diosa de la agricultura. Deméter es su hermana, ojo. Y tienen como hija Perséfone, que fue raptada y llevada al inframundo. Se casa también con Nemóside, diosa de la memoria. Stop. Repito, Zeus se casa con la memoria, Nemóside. ¿Y quiénes son las hijas de Zeus y la memoria? Las musas. Las musas son deidades, diosas, que inspiran las artes y las ciencias. No vamos a nombrar las 9 musas, solo vamos a nombrar una musa y me lo vais a decir vosotros. ¿Vale? ¿Cuál es la musa que inspira la historia y el estudio de la historia? Levanten la mano. Levanten la mano y, como me falléis esta pregunta, me voy a enfadar. Your kids could get free or low-cost health coverage from Medicaid or CHIP. Even if you've applied before, they may be eligible now. Kids up to age 19 are covered for checkups, vaccines, dentist visits, hospital care, and more. And if they already have Medicaid or CHIP, remember to renew every year. Visit insurekidsnow.gov or call 877-KIDS-NOW. Paid for by the U.S. Department of Health and Human Services. Me voy a enfadar seriamente. O sea, si después de... Yo no sé cuántos episodios llevo en este podcast, no sé si son 150, 160 o más, no sé cuántos llevo. Si después de esta pila de episodios no me sabes decir cuál es la musa de la historia, yo me enfado. O sea, a ver, levanten la mano. ¿Quién es la musa de la historia? Bien, veo que muchos lo saben y veo que muchos no lo saben. Me he enfadado. Gente. No puedo seguir con el podcast. No puedo, ¿vale? Cortamos. O sea, ya está. Hasta aquí el episodio de hoy. O sea, esto es indignante. Adiós. Bueno, ya he vuelto. He cortado y me he ido a llorar al sofá. He estado ahí una hora llorando porque me ha parecido... Esto ha sido duro. ¡Clio! Es la musa de la historia. Clio, no, por favor, la próxima vez que lo pregunten no me vuelva a fallar, ¿vale? Y entonces Zeus también se casa con la diosa de la maternidad, que se llama Leto, y tiene como hijos a Apolo y Artemisa. Y por supuesto,
como ya he dicho, su esposa principal sería Hera, con quien tiene varios hijos y a la que no dejó de ser infiel, y ella pues era muy celosa, a veces perseguía a los amantes de Zeus y a veces se cabreaba con el mismo Zeus. Y estas son sobre todo las aventuras que ha tenido Zeus con otras diosas. Destaquemos, por ejemplo, repito, vamos a destacar de todas estas, su encuentro con Metis, diosa de la prudencia, con quien tiene a Atenea. Metis, a la que se acaba tragando, ¿vale? Y ahora, Zeus también se esposa con las ninfas. También tiene aventuras con las ninfas, ¿vale? Y es curioso, porque de la descendencia que tiene con las ninfas, tenemos grandes dinastías en la antigua Grecia. Muchos de los reyes que gobiernan en la antigua Grecia, claman ser hijos de una ninfa y Zeus. De nuevo, aquí, ¿qué nos dice esto? Se está explicando la genealogía, la geografía, la historia de los pueblos de Grecia. Esto me recuerda tremendamente, si había escuchado los podcasts que le estoy dedicando a la Biblia, es lo mismo que aparece de repente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro del Génesis, de repente, ¡pum!, un capítulo donde te empiezan a decir fulanito, hijo de no sé quién, hijo de no sé cuánto, hijo de no sé qué, hijo de tal, padre de no sé quién, padre de no sé cuánto. ¿Qué te está haciendo esos capítulos donde te explica, ¡pum!, una genealogía inabarcable e interminable? Te está explicando el origen de los distintos pueblos que había en la zona, ¿vale? De dónde venían cada uno de los pueblos que estaban en la zona. Pues aquí igual. Muchos de los hijos de las ninfas y Zeus acaban siendo, según los mitos, reyes importantes de la antigüedad. Entonces vamos a destacar la primera ninfa, que se llama Calisto. Calisto era una ninfa que estaba en el séquito de Artemisa, recordemos, hija de Leto y Zeus. ¿Y qué hace Zeus? Se disfraza, toma la apariencia de Artemisa para acercarse a Calisto y una vez que está con ella, pues forzarla y violarla. ¿Vale? De esto sale un hijo que se llama Arcas, que es el rey de los Arcadios, ¿vale? Hera, la esposa de Zeus, enfadada, lo que hizo con Calisto fue transformarla en osa. Y Zeus, para que siempre se le recuerde, la subió al cielo. Por eso la constelación de la Osa Mayor, ¿vale? La siguiente ninfa que vamos a destacar es Egina, que es hija del río Ásopo. ¿Y qué hizo Zeus? De nuevo, la rapta. Aquí vemos un caso de raptación, se transforma en águila y se lleva a Egina, a esta ninfa, a una isla que hoy día tiene su nombre, y tienen un hijo que se llama Éaco, que fue el primer rey de esa isla. Luego tenemos otra ninfa que se llama Taegete, hija de el Atlas. Ya saben que el Atlas era un titán, o sea, hermano de Cronos, y en esa titanomaquia que ganan los dioses olímpicos, pues a este titán se le castiga sosteniendo la bóveda celeste. Bueno, pues atentos, que esto es interesante. ¿Quién es el hijo de esta ninfa? Lacedemón, rey de Laconia, o sea, el fundador de Esparta. ¿Ven que estos mitos van atando absolutamente todo? Estos mitos van explicando absolutamente el origen de cada una de las ciudades y pueblos de la antigua Grecia. Tenemos otra ninfa, hija del Atlas, que se llama Maya, y estaba en una cueva, y Zeus se le acercó, y yacieron, y tuvieron un hijo que se llamaba Hermes, el rey mensajero. Un día Hermes le roba a Apolo su ganado. Entre tanto, Hermes inventa la lira, y Apolo le dice, tú me has robado el ganado, que no, que sí, que tal. Bueno, venga, vale, te lo voy a devolver. Y Hermes le devuelve el ganado a Apolo y además le regala la lira. Hermes le regala la lira a Apolo. Tenemos también su relación con Pluto, una ninfa oceánide, que tienen como hijo a un rey que se llamaba Tántalo. Luego tenemos a la ninfa que es Selene, diosa, la ninfa de la luna, con la que también tiene una hija llamada Pandia. Y se relaciona también con Io. Zeus tiene un encuentro con Io, y para ocultarla de Hera, ¿qué hace Zeus? La transforma en vaca. Y Hera castiga a esa vaca, haciéndola vagar por el mundo. Y de ese encuentro hubo un hijo que se llamaba Épafo, que fue el primer rey de Egipto.
De nuevo, aquí vemos que van cerrando toda la geografía de la zona. Y estas son el encuentro del dios Zeus con algunas ninfas. Hubo más, pero estas son las principales. Y ahora vamos a hablar de los encuentros de Zeus con humanas, con mujeres, ¿vale? Ya hemos hablado de los romances con diosas, también de los encuentros que tuvo con ninfas, y ahora vamos a hablar de lo que sucede con las mujeres, ¿vale? Humanas. Entonces, tiene una aventura con Semele, y era para castigar a Semele, ¿qué hace? Como veis, pues lo paga con su amante, ¿no? ¿Y qué hace? Obliga a Semele a que vea la forma real de Zeus, porque era un dios, no se le podía observar de manera directa. Bueno, pues hace que Semele tenga que ver de manera real la forma de Zeus, y Semele se desintegra. Pero, en el último momento, Zeus puede rescatar al hijo Dionisio, que se lo mete en el gemelo para que termine de crecer y desarrollarse. Así que Dionisio nace del gemelo de Zeus. Luego tenemos con Almena, bueno, aquí tenemos un caso también sería de violación, porque ¿qué es lo que hace Almena, que era la esposa de Anfitrión? ¿Qué hace Zeus? Pues se disfraza de Anfitrión, y así está con Almena, haciendo incluso alargar las noches. De ahí nace Heracles, o también llamado Hércules. Hera le tiene tanto odio a este hijo de su marido, que lo castiga continuamente toda su vida. Heracles, ya saben que es el Hércules romano. Luego tenemos a Dánae, que era una princesa, y su padre había escuchado otra profecía que decía que un hijo de Dánae lo acabaría destronando. ¿Qué hace este rey con Dánae? La encierra. ¿Y qué hace Zeus? Aquí otra vez otro caso de engaño y violación. ¿Qué hace Zeus? Se transforma en lluvia dorada y entra en la cárcel, en la prisión de Dánae, y tiene un hijo con ella, y este hijo se llamaba Perseo. El hijo Perseo crece, con el tiempo se acaba enfrentando a Medusa, y en una ocasión, entre medias, su padre huye, pero en una ocasión Perseo le da por participar en unos juegos, ¿vale?, deportivos, y en un lanzamiento de disco, ese disco se desvía del objetivo y cae en una persona por accidente y lo acaba matando. ¿Y en quién cae? En el padre. Así que esa profecía se acaba cumpliendo. Tenemos otro caso de Europa, que era una princesa fenicia. ¿Y qué hace Zeus? Se disfraza de toro, la monta y se la lleva a la isla de Creta, y ahí tienen 3 hijos que son Minos, Radamante y Sarpedón. Esto es interesante. Este caso lo he mencionado ya en otro episodio, en el de las guerras médicas, y es interesante cómo Heródoto decía que el origen de las guerras médicas, o una de las causas, era el rapto de las mujeres. El rapto de las mujeres, y argumentaba cómo, por un lado, los troyanos roban a Helena, y por el otro lado argumentaba cómo Zeus, en este caso, roba a una princesa fenicia, y de ahí pudieron nacer las guerras entre el imperio persa y los griegos. Esto es interesante, esto ya lo he tratado varias veces en el podcast y quiero dedicarle un episodio casi solo a esto, y es que en la antigüedad seguramente tuvo que haber y pudo haber guerras por mujeres, ¿vale? Ya que en una tribu lo que no podía faltar de ninguna manera era una mujer. Si no había mujeres, esa tribu iba a morir. Es la mujer la que da vida. Podían faltar hombres, pero no podían faltar mujeres. Si faltaban mujeres, sí o sí esa tribu se iba a extinguir. Entonces, hay mitos que nos hacen referencia a eso, a que si en una tribu faltaban mujeres, ¿qué haría esa tribu? Ir a otra tribu y robarle las mujeres. Y si tiene que haber una guerra, se provoca esa guerra. Esto tenéis el podcast, el mito de la fundación de Roma. Ya vemos cómo los romanos tienen una guerra con los sabinos por haberle robado sus mujeres, ¿no? Y finalmente tenemos que destacar el caso de Antíope, y ahí Zeus lo que hace es disfrazarse de sátiro para estar con ella y también forzarla. Y estos son las principales aventuras de Zeus fuera de su matrimonio. Hemos hablado Zeus y las diosas, Zeus y las ninfas, y Zeus y las mujeres, y así como su descendencia, que ya digo, explica mucho de la geografía, genealogía y psicología del pueblo griego. Querido amigo, querida amiga, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante y nos vemos en el próximo episodio.